el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Aquí Luna estamos TV de con el pueblo. regreso. Estamos de regreso. Qué Gracias. gusto. Gracias por mantener la sintonía. Aquí estamos. Y bueno, pues como les decíamos ahorita, tenemos un invitado muy especial que viene para hablarnos de temas de actualidad y que viene desde el Congreso. Claro, él es de Santiago y es de aquí de Luna TV, pero viene desde el Congreso con los temas fresquecitos. Félix Michel Rodríguez. Buenas noches. Bienvenido. Árboles. Te vi ahí Gracias, duro y David. curvero criticando los Ustedes. préstamos. Pero evidentemente. Tenemos porque video de eso. Tenemos el Pero una video. locura. Oye, pero Félix, Pero- yo dije mi diputado cuando Pero mira, te vi. Pero tú que mencionas el tema, pero eso parece una patología colectiva. Es verdad. Mira, yo lo he hablado con psiquiatras. Tú ves las personas que tienen esa patología de apostar, que no tienen límites. Ludópatas. Y Son empeñan la ludópatas. casa y no tienen como esa Ese control. perspectiva. No. Entonces el país va por un derrotero. Pero si Préstamos- ustedes como diputados no entienden para qué son los préstamos, tú leíste ese título ahí que yo no lo entendí tampoco. Si ustedes no lo entienden, imagínate la El población. común de los mortales. Y Ay, yo ay, le ay. pedí a la prensa que sea más específica, porque el titular sale. Cámara de Diputados Diputados aprueba un aprueban, pleno de exacto. 200 millones de dólares. Y es verdad que la Cámara lo aprueba, somos la un cuerpo, Cámara. pero realmente quienes los aprueban es los que votan, la mayoría que vota, y es del PRM que están comprometidos. Pero eso con una sale en el carrera. último párrafo del Ni- texto. ni sale, Tantos ni diputados sale. votaron a favor. En algunas ocasiones lo ponen en el último ¿Y cuál- párrafo cuál es donde la nadie mecánica? lee. ¿Cuál es la mecánica ahora? Antes de ver el video, ¿cuál es la mecánica para poner en agenda el préstamo y que haya quórum? Porque Exacto. los diputados que hacen el quórum van Exacto. engañados. No, usted tiene que asistir a la convocatoria, usted tiene que ir. Y entonces el préstamo está ahí, lo pone el presidente a través de la comisión coordinadora, que la conforman los voceros. Antes de llegar ahí ustedes no saben Sí, la ya- agenda. sí, ya se sabe, claro que sí, claro que sí. Hay una comisión coordinadora que se reúne días antes, preparan los temas, se agenda y eso te lo comunican. Tú sabes que hay un préstamo. Y entonces, tres. ¿por qué no salen inmediatamente y rompen el quórum? ¿Por qué no se rompe el Porque quórum cuando acu- van a aprobar pero un préstamo así? Acuérdate que el PRM, la gente votó por el cambio y tiene su congreso. Tiene su mayoría. Claro, y entonces Aunque que- ustedes se vayan, aunque Sí. la fuerza del pueblo y el PLD se vaya. si ellos van todos, Hay quórum. ellos tienen su mayoría de 96. Claro, Es es una que mayoría antes- mecánica. Si a veces no van algunos de ellos, entonces ahí hay un rejuego de la oposición cuando no asisten algunos de ellos, Ya. que le baja la Porque la sería una asistencia. buena estrategia de la oposición. Cuando vean que la cantidad necesaria no llega, salirse y dejarlos a ellos discutiendo que Sí, no ya puedan todo está aprobarlo. dicho. Ellos Eso son mayoría. evidentemente, yo lo he planteado ya en el hemiciclo, porque es una locura, mire. Y en el este bloque. país- en este país, 39 millones de unidades de vacunas compró el gobierno con préstamo. Wow. 39 millones, tiene 14, cuánto- y cuánto- tiene 14 millones de vacunas almacenadas, ha regalado, Un Haití excedente, Haití un- la devolvió. Honduras, es un Costa excedente Rica, totalmente exagerado, pero porque con no estamos préstamo. hablando. Con préstamos. 39 No hay una millones. sola dosis comprada con dinero no, propio. 39 millones de dosis de vacunas ¿Y compradas cuál es la con préstamo. justificación para Y- comprar pandemia y la 39 emergencia. Y millones? entonces están Pero- motivando a la tercera vacuna, a la cuarta vacuna, porque fue que compraron 39 millones de excedente vacunas. ahora. Totalmente. Pero muy grande el Claro. excedente. Inmanejable casi. Entonces yo he planteado que si van a solicitar un préstamo, que los técnicos, algunos van a las comisiones y explican, la comisión de Hacienda esto para esto, deben de tomarse el tiempo de ir a explicar cómo se va a gastar ese dinero. Y no solamente antes de tomarlo, después que el préstamo es aprobado y se ejecuta, deben de hacer un informe de en qué se gastó ese dinero, cómo lo gastaron. Eso es Si- transparencia. Si eso contribuyó al aumentar el nivel de vida de los dominicanos. A la mitigación de la Pero, pandemia, de la cantidad de evidentemente. gente que se infectó. Claro, toman préstamos para el tema agrícola y sin embargo los alimentos están más caros. Exacto. Toman préstamos para la energía eléctrica, sin embargo la tarifa está más cara y la van a poner más cara. Y dijo este señor de... What about? Ay, se me fue. Este señor que es de un tema de electricidad, que la tarifa eléctrica, el aumento no va a afectar la economía. Ese fue Milton Morrison. Milton Morrison dijo De que el país aumento de la posible. tarifa no va a Afectar, perjudicar. no va a perjudicar. Pero yo quiero Parece que fue un saber, favor que le pero hicieron a la no, población. es que yo quiero saber si Milton va a pagar ese aumento de las facturas de todos los dominicanos, porque a mí me va a afectar porque yo lo voy a pagar. Ahora, yo quisiera mandársela en la factura cuando me llegue más cara de lo que me llega, para que entonces no me afecte. Evidentemente, y no deja de ser una reforma encubierta,
Porque, bueno, Disfrazadas, sí. no va a la reforma, pero entonces te incrementan la tarifa de la energía eléctrica mucho, entonces es una reforma. Sí, no mucho. hicieron la reforma, pero sin embargo te aumentan la licencia, por ejemplo, que usted vio Los los impuestos motociclistas, para- sí, los para motoconchistas licencia. protestando. La licencia para los motoconchos son 3 millones de motores que hay en el país. 3 millones de motores hay en este país. Y todo el mundo debe sacar su licencia. 600 pesos por licencia, calcula eso. Una cantidad exorbitante de dinero. economía. Eso es también buscar unos recursitos por ahí en una reforma enmascarada. Exacto. Claro, entonces yo he planteado, volviendo al tema, que eso no debe ser así, ese festival de préstamos. Mire, el gobierno... Festival de préstamos. Sí, el gobierno del presidente Es verdad. Fernández. El primer gobierno, el 96-2000, no, ahí la deuda bajó un 10%. Sí, O sea, sí, ahí sí, bajó. sí, sí. O sea, en vez de una cosa que no había pasado cuando Trujillo, bajó. Luego, en sus 8 años, 1.500 millones de dólares, en 8 años. Luego, el presidente Medina, en sus 8 años, 2.500 y pico de millones de dólares. Este va por 8.000, casi 9.000. En los 12 meses, 8.000 y pico, pero no son 8.000, porque ya van más de 12 meses. Ellos van rondando los 13.000 millones de Casi dólares. 15.000 millones. Entonces, es proyectados. No, un pero festival eso es- que raya la locura. ¿Verdad? Bueno. Entonces, yo sé que es más fácil, ¿verdad? Coger prestado y gastar. Y que te desembolsan rápido. Ese último préstamo, 200 millones de dólares, que nadie sabe para qué. Porque Pero tú dijiste para qué. No, yo te Tú leí, leíste lo que yo te era. leí el título. ¿Tú te acuerdas de ese título? Porque es un título larguísimo, enredado. Pero muy largo. Donde tú, Vamos a ver el video en breve. Ya. Vamos Sí. a ver el video, Y señor déjame ver director. si me lo aprendo. Déjame poner, Póngame el video, prestar señor director, atención. para ver. Título de este préstamo, ¿para qué es? Aquí dice, préstamo por 200 millones de dólares para ser utilizado en el financiamiento del programa de fortalecimiento de la política pública y la gestión fiscal en respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en la República Dominicana. Ese título parece ser que lo escribió el mexicano Mario Moreno, que es un juego de palabras para que como que entiendan y nadie entienda. Porque aquí lo que debe decir es, lo que manda es, si ese dinero va a ser utilizado para que en los hospitales no haya ese déficit de camas en cuidado intensivo que hay. Debe decir si ese préstamo va en beneficio del pueblo dominicano porque los alimentos van a bajar. O debe decir si ese préstamo, ese dinero va en beneficio para que el pueblo no pague más cara la tarifa eléctrica. Pero nada, no dice nada. Y ese préstamo se va a aprobar hoy, por lo que veo, por los aplausos que veo de la bancada oficialista, que se va a aprobar hoy. Se nota el aura, No, pero Félix. el ambiente. Previo a eso, un diputado de la bancada oficialista habló defendiendo el préstamo, entonces ellos Aplauso, aplaudieron. aplauso. Pero entonces el aplauso es el aplauso chino, ¿no? O sea, Ajá. por eso yo digo el aplauso que vi, no que escuché, porque es un aplauso chino. Hablemos, Félix, de las nuevas medidas que está tomando el gobierno con relación al tema haitiano, a la situación que estamos ahora mismo atravesando, porque es algo que repercute en nosotros de manera directa. Sí. Le llegó al gobierno un fueguito. Sí. Tiene que, Sabroso. sí, Hay que tomar claro. medidas rápido. Tienen que Sí. demostrar que gobiernen, que tiren para adelante ahí. Hay que Ah, apoyarlo. no diga que hay, con que estado de excepción. hay que Pero apoyarlo. ¿tú estás de acuerdo con esas medidas? Sí, ¿Cuál es tu posición? con algunas sí, o sea, por ¿Con ejemplo, cuáles no? Ahora, por ejemplo, eso de los estudiantes, o sea, eso no los que tiene, están legales. sí, eso no tiene como la Pero- repercusión. pero yo- Ahora, pero- ¿qué más deben hacer? El gobierno debe de emplearse a fondo un lobismo internacional fuerte. Tienen que Llegar a Washington. Pero- no solamente Washington. Mira, aquí hay mucha gente con contactos en todas partes del mundo. Tienen que utilizarlo. Tienen que decirle a la gente que le llega al gobierno de Canadá que aquí hay inversión de Canadá, que si pasa Que algo peligra. aquí, Claro. peligran sus inversiones, pero lo mismo tiene que Claro. hacer el gobierno con España, Sí. con Francia, con Estados Unidos, con Italia, con todos los países, mover un lobismo fuerte que tiene que hacer en Invertir Washington. en y el todo- lobismo, Claro, porque claro. eso da resultados. Claro que sí, para que nos ayuden a tratar este tema que caramba, usted se imagina que lo que pasó en Texas, 12.000 personas caminando, para que ¿Tú te Wow, imaginas? ¿eh?
Mire, o sea, Uno y, lo y- piensa. y los americanos salieron mal del manejo, ¿verdad? Porque no es sencillo. Y más con la amenaza que representa esta situación para nosotros cuando ya estuvimos dominados por los haitianos por 22 años. Entonces, es una lucha que el dominicano, por eso he dicho, no solo es dejárselo al gobierno. Y por eso yo entiendo que ustedes, legisladores, políticos, el pueblo en general, debería de estar sumado a la posición del presidente. Es que como dominicanos estamos sumados. Claro. Hay que ver lo que dijo y quiero Pero compartir he visto con ustedes mucha gente dos. criticando a Luis Abinader Sí, y lo van a criticando criticar, medidas. aunque haga lo correcto, lo van a criticar, eso es parte. Estamos de acuerdo en algunas cosas, como dice Félix Michel, en otras no. Quiero compartir lo que dice, o lo que dijo en el día de hoy el ex ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, con relación al entrenamiento que tienen las pandillas en Haití. Dice él que él, desde su punto de vista de un militar preparado y que Con mucha sabe de experiencia, entrenamiento, sí. de pericia y con mucha experiencia, dice él, que él no cree que estén organizados para tratar de pasar a este lado de la frontera. Que esos haitianos en masa, sobre todo los que están manejando Haití, que son unas 5 o 6 bandas, vayan a intentar venir a este lado. Él cree mucho en el militar dominicano que esté entrenado, en el alto mando de las Fuerzas Armadas y en la juventud dominicana para defender la soberanía. También nos agregó ahí. Evidentemente que el ejército dominicano, ellos no tienen ejército, ellos tienen No, bandas armadas. bandas armadas. Que la más fuerte De ex militares. sí, Muy la más fuerte la peligrosas. encabeza Jimmy Barbecue. El barbecue Sí. montado Sí, ese. sí, que- el G9. Que yo no sé si tú viste que en la fecha de independencia de Haití, el primer ministro, un evento oficial iban a hacer, y entonces Domingo. el primer ministro va al evento, al evento de patriótico, y entonces suenan ráfagas de disparos. Eso obliga a que el primer ministro se vaya, lo retiren de la zona, Sí. y entonces llega Jimmy Barbecue, el jefe de Barbecue, el jefe Sí. de la banda, Y encabeza el el acto, acto. y Sí. da el discurso. Un acto oficial. Patriótico, un acto oficial. Entonces suplantan al primer No, ministro. pero es que- Eso es una Eso barbaridad. Eso No, fue no, en la eso- conmemoración creo que fue de la muerte de Toussaint Louverture. Una barbaridad. Obviamente, estamos hablando- Un acto, y tuvieron que salir corriendo sí. las fuerzas de seguridad que custodian al primer Ahí ministro. se Ahora- ve el poder que tiene. Ahora yo te voy a decir algo que tienen jocoso. esas Yo te voy a decir bandas. algo jocoso. Ellos parece que no ven películas, esos grupos, porque eso va a acabar mal. De mala manera. 17 secuestrados americanos, 16 y un canadiense. Ya los helicópteros están aquí. Ellos pidiendo un rescate. Ellos no han visto películas, porque eso va a acabar mal. De Para mala manera. ellos, Claro. para Y ellos. sus familiares. esos Sí, grupos. sí, eso no acaba bien. Lo que tenemos que nosotros como nación, que eso no nos afecte a nosotros, ¿no? Y yo le tengo más miedo a eso. A la estampida. Sí, sí, porque en términos Claro. militares nosotros tenemos un ejército, ellos no, ellos tienen esas bandas. Y aquí, como lo dijo el ex ministro, estamos más preparados para Para que poder ellos, para enfrentar, todo, claro. eso es así. Lo otro que me preocupa. Y el presidente tiene que ahí entrar el clavo sin rajar la tabla también, porque hay una economía. Haití es claro. quien compra los productos dominicanos aquí. Nosotros, 1.200 millones Sí. de dólares representa ese intercambio cada año. el país que el empresariado dominicano más le exporta es Haití. Haití. Entonces, Así eso hay que buscar la forma de entrar el clavo sin rajar la tabla, porque es un Sí. asunto económico también que hay entre las dos naciones. Pero tú entiendes que, o sea, ya la forma diplomática en este caso, tú entiendes que todavía puede prevalecer. Pero Porque no solo nosotros, porque ya Ajá. el problema no es solamente nosotros. Diplomáticamente nosotros no tenemos la forma bilateral de hacerlo. hacerlo, Ahora, exacto. el país tiene que aprovechar los foros internacionales, la OEA. Mire, la República Claro. Dominicana es secretario ahora de la Cumbre Iberoamericana, España, Portugal, Sí. y toda. Entonces debe de aprovechar eso. Puede convocar los cancilleres de La OEA todos esos países. tiene en agenda para la próxima semana tocar el tema haitiano. Y me imagino que nuestro representante ante la OEA tendrá un papel protagónico. Claro, y hacer conciencia de eso, de lo que le dije, Lo mismo. de lo empresariado de todos esos países que tienen inversiones aquí. Que podrían claro, que afectarse, tienen que influir en su claro. gobierno para que puedan estar ahí. y Porque ayudar. en un clima tenso así de violencia perdemos todos. Todos, Y sobre todo los que tienen claro. más que perder, que Lo- son
esos países que tienen grandes capitales en República Dominicana y algunos también tienen grandes capitales en Haití. Claro. Y los negocios no van con los problemas. No. No. Si usted tiene un negocio, un restaurante y hay problemas y peleando ahí, la gente no le va. No. Eso, no eso, pasa eso por ahí. mismo pasa Definitivamente. con las empresas, con los países. O sea, son enemigos los negocios de los problemas. Tocaste el tema de Estados Unidos y de los helicópteros que descendieron En en el Puerto Gregorio Plata. Luperón, en el Aeropuerto Internacional General Gregorio Luperón, en la mañana de hoy. Eso creó un Un avispero escándalo. a nivel nacional y a nivel de Haití también, porque inmediatamente pusieron su barba en remojo. Allá las autoridades comenzaron inmediatamente a hablar y los medios de comunicación también, porque eso se hizo viral. ¿Cuál es tu Pero ya punto se de dijo vista? que la Que parada fue fue para reabastecerse para de combustible. Sí, Exactamente. eso fue lo que dijeron. Que usted sabe que eso no Que fue no así. fue así. Evidentemente ellos tendrán su plan, por eso que yo le digo que eso no acaba bien para ellos. No. ¿Eh? Eso no acaba Porque bien para ellos. esos helicópteros, los Chinook, vinieron cargados. Claro. Y Vinieron con 30 oficiales, 30 elementos del Navy SEAL y nadie vio si se quedaron o se fueron. Nadie vio cuando descendieron ni cuando subieron de nuevo. Vimos que llegaron los helicópteros y que luego se fueron. claro, Se y la, armó y la política de Estados Unidos es no negociar con terroristas. No. Y O sea, ya, de que se- ya de que- lo de que- dijeron de- luego del secuestro de los 16 estadounidenses. Y lo han dicho siempre. Y lo dijeron, y ya su posición es esa. Entonces, me imagino que estarán buscando un plan para salvar Claro. a esos ciudadanos estadounidenses, incluyendo niños. O sea, como Hay si- niños. hay niños, sí. Y me imagino también que ellos tendrán la garantía de que esas personas están con vida. Fue a Puerto Príncipe esta semana el encargado de negocios para el hemisferio occidental de los Estados Unidos a hablar directamente con el primer ministro y con el canciller en una reunión. Parece para determinar cuál es la condición en la que están esos ciudadanos norteamericanos que son cautivos ahora mismo. Y parece que recibió la información que andaba buscando, por eso el movimiento. Creo que por eso el movimiento de tropas inmediatamente, porque parece que las pandillas, que son las que manejan todo, ya no le hace caso a la autoridad. Claro, claro. Es que Y- ellos se sienten la autoridad ahora mismo. Y ojalá y todas las naciones que nos atañen, nos tomemos este tema bien en serio y que tengan un resultado positivo. Porque ¿qué pasa? Tú ves las bandas en Haití, pero ¿de dónde sacan las municiones, las armas? Exactamente. ¿De dónde llegan? Porque tienen Del narcotráfico. armas. Exactamente. Entonces, eso te dice a ti que entonces el narcotráfico Maneja domina todo por la ahí. banda. Pero ahí se pueden asentar terroristas también y eso puede afectar países de la área. Que ya Claro. pasamos, Claro. recuerden, en unos como 8 años o 7 años, un terrorista africano, del Medio Oriente, estuvo vacacionando ahí en Punta Cana, que entró en un vuelo por Haití y por tierra llegó a Punta Cana tranquilamente con su pareja y un primo de ella, un hombre que era buscado a nivel internacional. Tomó un vuelo a Puerto Príncipe y de Puerto Príncipe llegó ahí, a Punta Cana tranquilo, y luego tomó un avión para Francia, como que no pasa nada. Y esa inestabilidad de Haití, y es producto más que todo de que es un punto estratégico ahora para el narcotráfico. El narcotráfico, por eso vemos que en el magnicidio participaron colombianos, por la facilidad de negocio con Colombia que tienen quienes quisieron asesinar y lo lograron al presidente Jovenel Moïse. Es decir, que ese candelero son las naciones del mundo que tienen que apaciguarlo ahí. No es República Dominicana nada más. Así es. El presidente está haciendo los amagos, ¿verdad que sí? Convocando a reuniones y eso, tomando medidas que no son muy populares, sobre todo para los haitianos, que en el día de hoy algunas asociaciones de estudiantes haitianos, de los que están inscritos en nuestras universidades, salieron a protestar. Aquí en Sí. Santiago convocaron para el Parque Duarte y al final lo echaron para atrás, pero en otras localidades ellos salieron a protestar y dieron rueda de prensa y mandaron información No, a y los dicen medios. que ellos generan muchos impuestos para el país y que Que no eso son una afectaría, amenaza. que no son una Y es amenaza verdad, para y es verdad, nosotros. y es verdad, Yo creo que sí. y es verdad. Sí, pero la parte de que se pueda, que no sea automático, yo no lo veo mal. No. Porque cuando tú vas a buscar una visa para Estados Unidos o para un país,
a ti te dan una visa por un tiempo y cuando tú vas a renovar, tú necesitas llenar exactamente lo La mismo. misma fórmula, sí. Lo mismo, pagar el impuesto, tus requisitos. Entonces, eso no es automático. Y es una forma de controlar, porque podría entrar alguna persona como estudiante Claro, aquí claro. y luego empezar a hacer diabluras. Entonces, está bien que cada año se esté examinando el expediente de ese Claro, pero estudiante. eso no es lo vital para una crisis. Ahora No, mismo eso no es no. lo vital. No O es sea, lo Y vital, las pero parturientas, y las parturientas. pero tú dices la parturienta, pero el presupuesto que se va ahí de los hospitales, Exactamente. se va el presupuesto. Eso hay que, eso se hay ve que el buscarle presupuesto, coto. aparte de cómo entran a la Claro, República claro. Dominicana para venir a parir aquí. Y la Entonces, cantidad de enfermedades que ¿cómo traen es? consigo. Las enfermedades, a contagiar claro. a otras mujeres, Ahora- porque no se han hecho un chequeo nunca y vienen aquí ya enfermas a dar a luz al hospital y ahí hay más mujeres. Pero para eso, Arámboles, hay que romper el negocio y no es tan fácil. ¿Quién las pasa hay para gente, eso? que, Voluntad hay- política, hay gente ok. que dice que los haitianos de 100 a 200 dólares. Yo le digo, por cada haitiano, 10,000 pesos. Vamos, póngale ese número. Por 50,000 haitianos, Son buenos. 500 millones de pesos. Son buenos Wow. para repartir. Es un negociazo. Entonces, los haitianos vienen ilegales y retornan, pero para volver tienen Son que pagar 10,000 más. 10,000 Entonces, más. si usted calcula 50,000 haitianos que cruzan, 500 millones de pesos, eso es una economía Sí, que Claro. se maneja ahí. Sí, sí, sí. Entonces, para romper esa economía se necesita una voluntad política bastante muy Muy fuerte. Y gente Llegamos a la parte final. y gente muy de confianza de Hablar con Félix del Michel, presidente. Arelis, no toma mucho tiempo porque siempre tiene Y no muchos temas siempre hablamos actualizados. del código procesal y penal. de las pelas. Van a seguir siendo penalizadas las pelas. Sí, la comisión pues Muy sacó el bien. tema de De las pelas. Muy bien. el término disciplinar al hijo, ¿no? Disciplinar, porque entonces hay El personas... término violencia disciplinaria. Exacto. Lo que pasa es que yo siempre digo que no deberían ni siquiera vincularse la disciplina con la violencia, porque son dos cosas totalmente distintas. O sea, no es verdad que la violencia disciplina a ningún ser humano, no es Bien, verdad. Bueno, la comisión... Lo que determinó, disciplina, lo que disciplina al Yo niño te es iba a el amor. llamar, si tú votas, yo quiero saber si tú vas a votar. Señor director, denos un minuto del video de la diputada con relación a este tema y con eso cerramos. Ah, ok. Sí. Con relación a la pela. Vamos a ver lo que dice la diputada y por ahí nos vamos, señor director, por favor. Vamos a ver si está listo el Estoy video. indignada porque yo no puedo ver en qué afecta un párrafo que estamos poniendo para tratar de salvar a la familia, que diga, no se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos que no genere tratos crueles, físicos y psicológicos. Y yo pregunto, si voy a corregir a mi hijo y esto no le causa trato físico, trato psicológico, ¿por qué a mí me van a prohibir corregir a mis hijos? Pues el que vino y tiró y propuso que se quitara el paje debe de empeñarse en corregir a sus hijos en la casa, pero no nos pueden coartar a nosotros los padres de corregir de la manera que hoy no ha dado resultado, porque yo soy un ejemplo vivo de la corrección que hicieron mis padres conmigo. Me dieron pelas, sí, pero soy una mujer íntegra, de los pies hasta... Luna TV con el pueblo, Luna TV.